puntos es que nadie pase a susto, ¿ya? Repita el curso. Repite el curso, dice, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos a las citoquinas. Las citoquinas las hemos tratado desde el inicio, ¿verdad? Desde el inicio, igual ahora pueden participar bien en sus puntos, saben que en clases entonces, las citoquinas desde el inicio los hemos tocado y hemos ido mencionando, ¿no? Que eran pequeñas moléculas que nos iban a ayudar ¿a qué? ¿A qué nos ayudan? Podría ser estimular el linfocito B para la producción de células plasmáticas. Claro, muy bien, nos ayudan a estimular a las células. ¿Estamos de acuerdo? Está muy bien. ¿Alguna otra idea? A la producción y a su crecimiento. Claro, al crecimiento celular. Claro, sí, sí, muy bien, excelente. ¿Alguien más tiene otra idea? Entonces, ¿qué podemos decir de las citoquinas? Vienen a ser proteínas muy pequeñitas que nos van a servir de mensajeros celulares. ¿Cuáles son los mensajeros? Son los que corren a pedir el auxilio necesario, ¿no? ¿Ya? Entonces, tenemos un propósito para esta tarde y pues definitivamente ya estamos analizando, estamos interpretando. Es por eso que ustedes ya hacen trabajos como los que han trabajado el día de hoy, ¿no? Ya pueden armar sus respuestas inmunes. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben cuál es el proceso, ¿no? Se orientan, saben cómo empieza, cómo termina, ¿no? Entonces, nosotros podemos mencionar, pues, definitivamente, ¿no? Todo el proceso desde el inicio hasta el final, ¿no? Podemos orientarnos. ¿Cómo nos orientamos? Pues porque hemos ido avanzando de a poquitos, ¿no? Paso a paso y vamos finalmente ya finalizando todo lo que es el proceso inmune. Ya estamos casi terminando, ¿verdad? Entonces, estas citoquinas, pues, son moléculas muy, muy pequeñitas, ¿no? Muy pequeñitas. Si ustedes recuerdan el peso que tenía un anticuerpo, por ejemplo, ¿no? Versus el peso que tiene una citoquina, mira, de 15 a 30 kilodaltos, o sea, son unas pequeñísimas moléculas, y es por ello que su concentración está dado en picogramos, miren, picogramos, o sea, son moléculas pequeñísimas. ¿Cuál es su función? Es activar a las células, ¿cierto? Es activar, así como decía su compañera, ¿no? Son citoquinas que activan a los linfocitos B y se convierten en células plasmáticas, ¿no? Exacto. ¿Quién puede hacer eso? Las citoquinas. ¿Ven? Y producen efectos biológicos diversos, claro, porque si esas citoquinas recaen sobre el linfocito B, ocurre un efecto en ese linfocito B, ¿verdad? Primero la producción de anticuerpos ya va tomando realce. Se convierte en una célula plasmática productora de innumerables anticuerpos. ¿Ven? Son los efectos biológicos de ciertas citoquinas que recayeron sobre este linfocito B. ¿Sí? Entonces ahí estamos viendo. Ahora, tienen funciones específicas. Tienen funciones autocrinas, paracrinas y endocrinas. Esas funciones les recuerda a alguna molécula que ustedes han estudiado quizá en bioquímica. ¿Les recuerda esas funciones? ¿A qué les recuerda? A las hormonas. ¿Recuerdan? Esas eran las funciones también de las hormonas, ¿cierto o no, chicos? Ya, entonces aquí tenemos esas citoquinas. Entonces, estas citoquinas tienen características, ¿ya? Y vamos a mencionar 4 muy importantes. Uno es la pleiotropía. Tenemos la redundancia, el sinergismo y el antagonismo. ¿Qué es lo que quiere decir cuando dice pleiotropía? Eso quiere decir que una célula produce una citoquina, en este caso como ejemplo estamos tomando la interleuquina 4, y esta va a tener un receptor no solo exclusivo en una célula, sino que en diferentes, célula B, timocito, mastocito, y ¿qué va a ocurrir? Va a tener la misma, el mismo impacto biológico. Por eso dice
la pleiotropía. Entonces, ¿qué tienen? Mira acá, prolifera, prolifera, ¿ven? ¿No? Es diferentes células, pero tiene el mismo efecto biológico. ¿Eso entienden, chicos? ¿Me dice una vez más, por favor? Ok. Cuando hablamos de la pleiotropía, nos está mencionando que una citoquina es capaz de producir el mismo efecto biológico en diferentes células. ¿Ahora está mejor? Ya. Entonces ahí ustedes están viendo el ejemplo, son 3 células diferentes y esta interleuquina 4 puede recaer sobre estas 3 y tiene la misma función. ¿Ya? Ahora, la redundancia es cuando diferentes citoquinas, mira, interleuquina 2, la 4, la 5, van a encontrar receptores en una misma célula y van a potenciar su efecto. Entonces ahí tenemos interleuquina 2, la 4, la 5, que recaen sobre el linfocito B y hacen que ésta prolifere. La proliferación es que puedan salir muchas copias similares a la célula original, ¿no? Imagínense si necesitamos, porque cuando este linfocito B es activado y necesita pasar a célula plasmática, necesitamos de todas esas interleuquinas para que pueda proliferar y tener muchas copias, ¿ya? Ahora, el sinergismo es ya la fusión, ¿no? La fusión de 2 citoquinas. O sea, 2 citoquinas se fusionan y ambas producen un efecto potenciado. Aquí tenemos a interleuquina 5 y 4. Miren que las dos van dirigidas para realizar el cambio de isotipo en el linfocito B. Entonces, si va solo la 5 solita, va a tener otro efecto. Si van las dos al mismo tiempo, van a producir ese cambio de isotipo en el linfocito B. ¿Se acuerdan cuál era el cambio de isotipo? De IgM, de IgG. Ajá, exactamente. ¿Ya? Ahora, no todo el tiempo puede estar cambiando de isotipo, tiene que haber también un efecto antagónico. Y ahí tenemos a la citoquina, que es el interferón gamma, que justo ataca a la unión de estas 2 citoquinas para bloquear el cambio de isotipo, ¿no? Una vez que yo quiero que salga ahora IgG, hay cambio de isotipo, sale IgG y ya no quiero que haya otro cambio más, entonces debo bloquear ese efecto y ahí está el interferón gamma. Así trabajan las citoquinas. Trabajan asociándose, trabajan en forma independiente, ¿no? Y ese trabajo lo realizan pues en un grupo de células bastante amplio, no solamente es en el linfocito B. ¿Puede repetir de antagonismo? Sí. Normalmente, cuando necesitamos cambio de isotipo en el linfocito B, necesitamos a estas dos moléculas para que puedan realizar ese cambio de isotipo. Y esa secreción es constante. La célula no sabe en qué momento va a detener. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos de otras citoquinas que bloqueen el efecto de estas dos, ¿no? Entonces, cuando es liberado el interferón gamma, hace de que estas dos sean bloqueadas y ya no sigan estimulando el cambio de isotipo, ¿no? Prácticamente es como que hablaríamos de los linfocitos, tenemos al linfocito de Helfer, al T citotóxico, al T regulador, ¿no? Cuando hablamos del T regulador, ese es el que regula la respuesta, ¿no? Dice ya, suficiente, ya no más respuesta y todo vuelve al pasar, ¿no? Igual ocurre con esta citoquina. Ahora, para que las citoquinas comiencen a ser secretadas, ¿qué cosa necesitamos? Necesitamos un estímulo, un inductor. ¿Qué necesitamos para que haya liberación de citoquinas? Reconocimiento. Excelente. ¿De qué? De un patógeno. Exactamente. Entonces, el estímulo va a ser la invasión de agentes patógenos. Entonces,
Si ingresa un agente patógeno y hablamos molecularmente, sabemos que está el sistema de complemento, ¿verdad? ¿Por qué vía? ¿Qué vía? Clásica. ¿Qué dice? Alternativa. Porque estamos hablando de capturar agentes microbianos de forma directa. Entonces es alternativa. ¿Ve? Ok, cumple su función el sistema de complemento, ¿verdad? Pero también recordemos que acá hay una célula. Entonces, luego viene el efecto celular. ¿Qué hace? Que este patógeno también viene a ser atacado por un macrófago, ¿verdad? El macrófago lo fagocita y ahí empieza el estímulo, porque los que liberan citoquinas son células. Entonces el macrófago captura la bacteria y comienza a liberar citoquinas, que es la primera señal de comunicación entre células. El macrófago captura la bacteria y comienza a liberar interleuquina 1, interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, que van a ser necesarios ¿para qué? Para poder opsonizar a los patógenos, ¿sí? ¿O no? No. ¿Qué necesitamos? Que esta interleuquina 6, 1, factor de necrosis tumoral, ¿a dónde tienen que ir? Exacto, al hepatocito. Y el hepatocito es el que libera las proteínas de fase aguda. Ahí tenemos, ¿cuáles? Proteína C reactiva, las lectinas, ¿no? Que van a salir para opsonizar a estos patógenos, ¿no? Y necesitamos, ¿ves? La comunicación, o sea, son las citoquinas las que llevan el mensaje, las células de lo que nos está aconteciendo, ¿ya? Y por último, pues, acá tenemos la primera entonces señal, ¿cuál sería? Un macrófago fagocita, se estimula, libera citoquinas, las citoquinas llegan al hepatocito y el hepatocito libera las proteínas de fase aguda. Sería su efecto biológico, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos? Ya. Entonces, esta señal, primera, segunda señal que nosotros vemos, puede llevarse a cabo in situ, o sea, en el mismo lugar donde está ocurriendo el proceso infeccioso, o puede llevarse a cabo a una distancia, pues, cuando hablamos de, por ejemplo, de una vía endocrina. Así que miren aquí. Las citoquinas pueden trabajar mediante una acción autocrina. ¿Por qué decimos esto? Esto va directamente sobre los linfocitos T, ¿no? Y ahí estamos hablando de los T-helfer 1 principalmente, ¿ya? T-helfer 1. ¿Qué es lo que sucede? Cuando este linfocito T-helfer 1, ¿cuál es su función? ¿Cuál es la función del T-helfer 1? ¿Cuál es? ¿Cuál es la función del T-helfer 1? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Reconoce al antígeno. ¿Con cuál? Con el TCR. ¿Verdad? Entra en contacto con el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. T-helfer 1. ¿Cierto? Ya. Entonces, en el momento que este linfocito reconoce un antígeno, libera las interleuquinas 2. Ya están sus gráficos, eso nos hemos pasado viendo semana tras semana. Esta interleuquina 2, en primer lugar, una vez que es segregada, recae sobre la misma célula. O sea, ella produce la interleuquina 2 primero para ella misma, porque necesita activarse, necesita proliferar y después libera para su célula vecina, y estaríamos hablando de una acción paracrina.
Y podríamos ver una acción endocrina cuando esta citoquina va a viajar pues a una distancia bastante grande para alcanzar su efecto biológico. Y ahí podemos citar principalmente a las interleuquinas de la inmunidad innata. Ahí está interleuquina 6, que ustedes han visto que tiene que ir hasta el hígado, ¿cierto? Interleuquina 1, que tiene que buscar al hepatocito, o sea, se va vía endógena, o estas dos también tienen que llegar hasta el hipotálamo, y son los que controlan la temperatura, el apetito, ¿no? Ustedes han visto, o sea, que tanto las citoquinas tienen funciones importantísimas, ¿ya? Entonces, esta acción autocrina, paracrina, endocrina, lo estamos entendiendo. Si quisiéramos citar un ejemplo de acción autocrina, tenemos así fijamente la interleuquina 2, ¿no es cierto? Ajá, exacto. Ahora, en la acción paracrina, ¿cuál será? ¿Qué interleuquina podríamos citar? ¿La 6 y la 1? En el endocrino sería. Ajá. Y en el paracrino, vamos chicos, yo sé que ustedes se van a dar cuenta. En el paracrino, ¿cuál sería? Excelente, claro, la interleuquina 4, ¿verdad? Porque una vez que se conecta linfocito B con el T helper, están cerquita, están en comunicación, y la liberación de interleuquina 4 se da en acción paracrina, ¿ya? Y en endocrina ya saben que es la 1, la 6, el factor de necrosis tumoral, ¿sí? Que tiene que ir a una distancia más grande. ¿Cómo se clasifican las citoquinas? Se clasifican en 3 grupos. Las citoquinas implicadas en el desarrollo hematopoyético, ustedes van a ver, todavía no llevan hematología, ¿no? ¿O están llevando? Todavía no. Cuando lleguen a hematología, recuerden, ¿no? Ustedes ahí van a desarrollar a las citoquinas implicadas en el desarrollo hematopoyético, porque recuerdan que hablamos de la hematopoiesis, ¿no? Y hablamos del origen de los eritrocitos, de los leucocitos, y luego que estos se dividen en 2 líneas, la mieloide y la linfoide, y cada uno tiene su célula madre, ¿verdad? Pero para que luego se vayan diferenciando se necesitan muchas citoquinas, ¿ya? Entonces eso es punto en hemato. Ahora, en inmuno tenemos 2 grupos, las que representan a la inmunidad innata y las que representan a la inmunidad adaptativa. Y si hablamos de la inmunidad innata, podríamos citar citoquinas. A ver, ¿podríamos citar? ¿Qué citoquinas representan a la inmunidad innata de las que ustedes hayan podido ver ya durante este tiempo? Hablamos del macrófago, hablamos de la interleuquina 1, 6, el factor de necrosis tumoral. Claro, excelente. Esas son las interleuquinas que representan a la inmunidad innata, ¿no? 1, 6, factor de necrosis tumoral. El factor de necrosis tumoral es muy importante. El macrófago, muchas veces con esta citoquina puede favorecernos o también puede acabar con nosotros, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, no nos olvidemos también de los interferones, ¿no? Ahí está el interferón alfa, beta, gamma, también pertenecen a la inmunidad innata, ¿ya? Y cuando hablamos de las citoquinas de la inmunidad adaptativa, ¿cuáles serán? La interleuquina 4. 4, ¿qué más? 2, claro, muy bien. ¿Cuál más? ¿Cuál es la que activa los eosinófilos? Interleuquina 5. ¿Ven? Pues ustedes saben, chicos. Excelente. Muy bien, entonces vamos a explicar las citoquinas más importantes de la inmunidad innata, ¿ya? Y ahí tenemos, miren, acá están interleuquina 6, 1 y factor de necrosis tumoral alfa, ¿ya? Son una de las más importantes. ¿Quiénes liberan? Macrófagos. ¿Quiénes son los macrófagos? Son aquellos monocitos que han migrado al tejido, ¿verdad? Son los macrófagos. Y tienen una función de fagocitosis. ¿Pero quiénes más fagocitan?
Las células dendríticas. ¿Sí? Y nosotros estamos refiriéndonos ahora a aquellas que pueden hacer presentación de antígenos. Eso es lo que nos interesa, ¿no? Entonces acá tenemos como ejemplo una célula dendrítica. Está fagocitado, ¿ven? Y que hemos dicho que cuando el macrófago fagocita es el estímulo. Y la primera respuesta es la liberación de interleuquinas. Y estas deben llegar ¿a dónde? Al hígado. Y el hígado da el efecto biológico, que es la producción de proteínas de fase aguda. Y ahí tenemos a la lectina, al fibrinógeno, proteína C reactiva y las proteínas amiloides del suelo. Todas ellas realizan una función muy importante. Ellas son las llamadas a realizar por la opsonización de los patógenos. ¿Sí recuerdan, chicos? De tal manera que miren, por ejemplo, si aquí tenemos a una bacteria que está en rojo, un bacilo, ¿sí? Está siendo opsonizado ¿por quién? Por la proteína C reactiva, ¿ve? La está marcando. Al estar marcada, para el macrófago es pues algo muy estimulante que rápidamente puede capturar a su patógeno. Por eso que vemos que ya cae la fagocitosis efectiva. ¿Gracias a qué? A esta proteína C reactiva. ¿Ya? Pero ¿qué cosa reconoce la proteína C reactiva en el patógeno? Porque no es que se va a ir y se va a pegar a cualquier cosa, tiene que haber algo en esa bacteria donde poder anclarse, y esa es la fosfatidilcolina o fosforilcolina, ¿no? Es un componente de la pared celular de los patógenos donde se adhiere la proteína C reactiva. Ahora, si hablamos de la lectina, ¿qué cosa reconoce la lectina? La manosa. También de igual manera, ¿no? La manosa generalmente hemos dicho en hongos, pero también pequeños componentes pueden haber en bacterias y también puede reconocer, ¿sí? Y va a ser mucho más fácil la fagocitosis. ¿Ya, chicos? ¿Sí? Acá van a encontrar una lista de todas las citoquinas de la inmunidad innata. Van a poder ver sus células diana y sus efectos biológicos, solamente es para que lo puedan lecturar. Eso es en el aula, ¿no? Es la clase que sigue al lado del aula, ¿ya? Y aquí tenemos a la interleuquina 1, que va a tener pues sus efectos biológicos, ¿no? Creo que hemos llegado a nuestro tiempo, ¿no, chicos? Sí. Ya no quiero quitarles tiempo con su clase. Recuerden que nos estamos quedando en esta PPT. Entonces la semana que viene entramos, vamos a terminar, ¿ya? Y ustedes entonces van a traer el trabajo apoyándose en las citoquinas que ustedes conocen, ¿ya? Ustedes han visto en este curso. Chicos, vamos a terminar esto, que son 4 PPT y ya después vamos a ver el examen, ¿ya? Listo, chicos, muchas gracias.